Leía de los Estados Unidos que el año pasado enviaron a la China, no sé, miles de Biblias en donación, porque en la China la gente tiene hambre de la palabra de Dios y no tienen Biblias. Entonces, imagínense para llenar la China de Biblias, si son millones de chinos, ¿no? Entonces, mandaron miles donaciones de los Estados Unidos, de iglesias de los Estados Unidos. Sin embargo, en las iglesias en los Estados Unidos, muchos no llevan Biblia. Tenemos que apreciar tanto la Biblia, que la amemos y no nos vayamos a ningún lugar sin nuestra Biblia. ¿Sí? Ahora, yo tengo la mía aquí y tengo 3 o 4 aquí, así es que es una gran bendición. Vamos a levantar nuestras Biblias y vamos a orar juntos. Con fe, creyendo que nuestro Dios es fiel. Oren conmigo en voz alta. Señor, te doy gracias por tu bendita palabra, porque puedo conocerte a través de ella. Señor, dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibir tu bendita palabra. Yo sé, Señor, que es poderosa y que puede hacer de mí esa persona que tú planeaste. Oro en el nombre de Jesús, Señor, y juntos decimos, amén, amén, amén. Qué lindo es predicar en español. De verdad, qué libertad. Me siento tan bien. Claro, en inglés lo hago, pero no es lo mismo. No es lo mismo, es falta. No hay tantas palabras. En cambio, en mi vocabulario digo, ¿no? Entonces, qué libertad poder usar todas las palabras para predicar la palabra de Dios. He titulado este mensaje, Hijo de Abraham, hijo de David. Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Cuanto más conocemos la Biblia, más podemos conocer a Dios. Cuando la leamos, pidámosle al Señor que Él nos dé revelación. Antes de leer tu Biblia, dile, Dios mío, yo quiero conocerte más. Háblame, enséñame. Quiero revelación. Revelación es cuando tus ojos espirituales pueden ver algo que no habían visto antes. Así es como podemos conocer a Dios. No por conocimiento, sino porque Dios obra a través de su palabra. Y su palabra, dice la Biblia, está viva. Cualquier libro que tomamos en la mano es un libro. Es letra muerta. ¿Qué quiere decir? No puede penetrar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. No puede llegar a lo más profundo del ser humano. Pero la palabra de Dios sí puede. Y nos acercamos a la celebración de Navidad. Y para saber realmente lo que celebramos, necesitamos ir a la Biblia para comprender en nuestro corazón el verdadero espíritu de la celebración, la Navidad. Bien, en el Evangelio de Mateo, este Evangelio da inicio al Nuevo Testamento. Es el primer libro del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo, pues, da inicio al Nuevo Testamento y empieza con una parte que para el que empieza a leer el Evangelio por primera vez puede parecer aburrida, porque se trata de la genealogía de Jesús. ¿Qué significa genealogía? Es lo mismo que árbol genealógico. O sea, ¿quiénes fueron
los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los tataratátara, y más tátara, y más tátara, y más tátara, abuelos de las generaciones nuestras, en nuestra familia anteriormente. Eso es una genealogía. Entonces están haciendo una genealogía de Jesús como hombre, porque como Dios no tiene genealogía, es eterno. Yo les cuento que antes de yo leer y estudiar la Biblia, yo creía que Jesús había empezado a existir como nosotros cuando nacimos. Bueno, quizás cuando la mamá estuvo embarazada. ¿Cuándo empezamos a existir nosotros? Cuando hemos nacido o cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre. Pero Jesús no, Él es Dios. Él es desde el principio. Por eso que cuando Él dijo que Él era antes de Abraham, creían que estaban locos. ¿Te imaginas que subas a un micro, a una combi, y el pasajero que está al lado, la chica que está al lado, te empieza a conversar y te dice, yo soy antes de Abraham? ¿Qué pensarías? Uy, me senté al lado de una loca, mejor acaba de salir del Arco Herrera. Pero eran cosas que Jesús dijo y que a veces las leemos y las leemos muy rápido y no entendemos, sí, hijo antes de Abraham. Como Dios, Él era antes de Abraham, pero aquí empieza la genealogía de Jesús como hombre. Insisto, cuanto más conocemos la Biblia y más nos detenemos y más pedimos revelación, más le conocemos, entonces más le podemos amar a Dios. ¿Es así? Muy bien. Y yo me pregunto, ¿por qué no dice hijo de Moisés? ¿Por qué no dice hijo de Samuel? ¿Por qué no dice hijo de Elías? ¿Alguna vez te preguntaste? ¿Por qué es tan importante? Porque el Evangelio empieza con una genealogía de Jesús. Porque Dios quiere que sepamos quién es Jesús. Por eso, para que no haya discusión, aunque discusión siempre va a haber, pero para que el lector pueda creer quién es Jesús. Entonces, leemos esta genealogía y se refiere a Jesús, si lo lees, versículo 1, capítulo 1 de Mateo, estamos al comienzo de Mateo, dice, hijo de Abraham, hijo de David. Dice así tu Biblia. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo guió a Mateo, el evangelista, a referirse a Jesús como hijo de Abraham, hijo de David? Bien, si es que vamos a Génesis 12:3, y si has venido por primera vez, qué lindo sería que alguien te acerque una Biblia para que puedas leerlo, lo que dice de Jesús, ya que vamos a celebrar la Navidad. Cuando se celebra la Navidad, se está celebrando a Jesús. ¿Qué dice la iglesia? No a Papá Noel, al árbol, al panetón, al pavo, a la familia, a la abuelita, a los niños pobres. No, de paso hacemos todo eso, pero el corazón de la celebración es Jesús, porque sin Jesús no hay Navidad. Sin Jesús no hay nada. Dice así, Génesis 12:3, Dios hablando a Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas. Fuerte. Otra vez. Todas las familias de la tierra, gloria a Dios, eso te incluye a ti y a mí. ¿Los incluye a ustedes? También, todas las familias de la tierra. Génesis 22:18. Es Dios hablando con Abraham. Y le dice, en tu simiente o en tu semilla
serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Miren esta promesa de Dios. Es una promesa inmensa a un ser humano como tú y como yo. Ahora, chicos, yo les digo, cuando Dios habla de semilla, está hablando de esa semilla que depositó en cada uno de ustedes, por la cual ustedes tendrán hijos en el futuro si así lo quieren. Hoy día se toma muy a la ligera muchas cosas. Y hay chicos de sus edades teniendo hijos que nunca planearon, producto de pecado solamente. Dios ama a esos bebés, sí. Pero hay un plan de Dios y un propósito de Dios para la vida de ustedes. Jamás se les ocurra engendrar una criatura sin haberlo planeado y dentro del matrimonio. Sin haber amado a esa criatura antes. ¡Ay, casualidad! No, la Biblia lo llama pecado. ¿Se me quedaron mudos, chicos? La Biblia lo llama fornicación, es pecado. Y cuánto peor traer a una criatura al mundo fuera de lo que Dios ha establecido. ¿Me estoy explicando? Entonces cuando le dice, en tu simiente, es decir, en tu semilla, en lo que he depositado en ti, saldrá un pueblo que será bendición para todos, para todas las familias de la tierra. Segundo, eso le dijo a Abraham. Vamos a ver lo que le dijo Dios a David. Segundo de Samuel 7:12. 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Esto significa un descendiente tuyo. Un tatara más tatara, nieto. ¿Sí? Entonces, dice, cuando tú te mueras, cuando duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 16. Y será afirmada tu casa, es decir, va a ser afirmada tu familia. Y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable, ¿hasta cuándo? Fuerte. Eternamente. Quiere decir, siempre va a haber rey que sea descendiente tuyo. Ahora, ninguno de nosotros somos reyes, ¿o sí? No, no somos reyes. Es difícil entender cuando uno no es rey, cuán importante es esta promesa. Un trono firme, quiere decir no vas a ser derrocado. Y no será derrocado este descendiente tuyo. También dice lo mismo el Salmo 89:3, no vamos a ir ahí. 89:3. ¿Quién podría derrocar a Jesucristo? Nadie. Jesucristo es descendiente de Abraham y de David. Por eso se le llama en los evangelios hijo de Abraham, hijo de David. Ahora, los judíos eran muy exactos en llevar las genealogías. Muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen árbol genealógico de su familia? Levanten la mano los que tienen. En nuestra sociedad es relacionado con la, ¿cómo podemos decir? Con el tener la nariz así, con la sobradez, podemos decir, con la alcurnia y con sentirse que uno vale más que los demás. No, si queremos todos podemos tener un árbol genealógico. Jesús, aquí el evangelista Mateo hace una genealogía de muchas generaciones atrás.
¿Por qué para los judíos era tan importante? En primer lugar, los que servían en el templo no podía ser cualquiera. Tenían que ser descendientes de Leví, de una de las tribus de este hijo de Jacob que se llamó Leví. Sacerdotes no podían ser cualquiera, tenían que ser descendientes de Aarón. Rey no podía ser cualquiera, tenía que ser descendiente de David. ¿Me estoy explicando? Entonces, las genealogías eran muy importantes porque había promesas de Dios que Dios hizo a cada uno de los hijos de Jacob. Entonces, los descendientes heredaban las promesas de Dios para ellos. Jacob anheló las promesas de Dios y su hermano Esaú le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Le gustan las lentejas? ¿A ti no? ¿No te gusta? Bueno, qué ventaja. Si es que a Esaú no le hubiesen gustado las lentejas, nunca hubiera vendido su primogenitura. Al vender su primogenitura, su hermano le vendió todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios que le correspondían como hijo mayor, las vendió. Y nosotros también podemos vender al diablo las promesas que Dios nos ha hecho. Di conmigo, Dios mío, líbrame. Líbrame. Cuando alguien se aleja de Dios, está vendiendo todo lo que Dios le prometió, lo está cambiando a cambio de diversión, lo está cambiando por dinero, lo está cambiando por éxito, lo está cambiando, éxito entre comillas, lo está cambiando por cualquier otra cosa. Porque todos tenemos promesas de Dios. Volviendo a este título de hijo de David, hijo de Abraham, en el Nuevo Testamento, pocas personas lo llamaron así. Porque llamarlo por estos títulos quería decir algo. Ahora miren. Cuando Dios hizo estas promesas tanto a Abraham como a David, pasaron de allí en adelante, desde Abraham, vamos a decir, hasta Jesús, pasaron 40 generaciones, aproximadamente 2000 años. Yo pensaría, bueno, Dios ya se olvidó, porque como no ocurre ya, entonces Dios ya se olvidó. Pero Dios no se había olvidado. En el tiempo perfecto de Dios se cumple la promesa. La promesa, tanto a Abraham como a David. Escúchame, Dios nunca olvida lo que ha prometido. Dios no es hombre, no es ser humano, para que se olvide de sus promesas o cambie de parecer. Ay, por favor, eso fue hace 2000 años, ya esas cosas pasaron de moda, ahora ya no, ahora ya yo prometo otra cosa. No, Dios no es así. Aunque tu papá, tu mamá u otras personas te hayan prometido algo y luego no cumplieron, Dios no es así, Él siempre cumple. Entonces, cuando empieza el Evangelio diciendo hijo de Abraham, se está refiriendo al pacto de Dios con Abraham. Se está refiriendo a lo que hemos dicho hasta aquí, a lo que hemos leído en Génesis y lo que hemos leído también en Samuel. Las promesas de Dios. Entonces el evangelista dice, hijo de Abraham, quiere decir descendiente de Abraham, y hay referencia a aquella promesa, a aquel pacto que Dios había hecho con Abraham. Cuando tomamos nuestra Biblia en la mano, entendemos que Dios es Dios de pactos. Por eso es que no dice Dios, no dice el Evangelio, hijo de Moisés, porque no era descendiente de Moisés. No dice hijo de Elías, porque no era descendiente de Elías.
Pero el hecho de ser descendiente de Abraham y de ser descendiente de David se está refiriendo a aquellos dos pactos. El pacto por el cual sería bendición para todas las familias de la tierra y el pacto por el cual sería rey por la eternidad. ¿Estás allí, iglesia? Pasaron años y años y años y años e Israel, en quien se había depositado las promesas de Dios, esperaba con ansias la llegada del Mesías, que significa el ungido, el Cristo. Entonces, esperaban, pero cuando llegó no lo reconocieron. Y la próxima semana vamos a ir entendiendo otras cosas por las cuales ellos no las recibieron, pero nosotros estamos aquí y tenemos pacto con Dios. No el pacto de Abraham, no el pacto de David, tenemos el pacto, el nuevo pacto por medio de Jesucristo. Un pacto que incluye a todas las personas del mundo, de todos los tiempos, de toda la historia. Ya no solamente la familia de David, sino nos incluye a todos. Lo que nos está diciendo el evangelista es que cuando Dios dice algo, cuando Dios dice que Él va a hacer algo, podemos tener la certeza absoluta de que lo cumplirá, porque es Dios de pactos, que es perfectamente fiel, que así, aunque otros nos hayan fallado, Él nunca, jamás nos fallará. Un día, esas promesas se cumplían en el nacimiento de Jesús. Cuando celebramos el nacimiento, cuando celebramos la Navidad, celebramos el cumplimiento de las promesas de Dios. Podemos decir, gloria a Dios que lo cumplió, pero gloria a Dios que hoy puedo vivir sabiendo que Él jamás me defraudará. Las promesas del Dios vivo, tenemos un Dios de pactos y es tan firme que cuando Él murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, luego un ángel, cuando Jesús ascendía al cielo y todos los discípulos estaban así mirando, en Hechos capítulo 1:11, les dice el ángel, este mismo Jesús, etcétera, les dice, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo lo creo. Jesús resucitó. Porque sí, ser humano, pero Dios a la vez. Si alguien te dice que es cristiano, pero te dice yo no creo que Jesús es Dios, esa persona no es cristiana. Si alguien te dice yo soy cristiano y no creo, no estoy seguro de la resurrección de Jesús, esa persona no es cristiana. Porque un cristiano lo cree todo acerca de Jesús. No cree que es un buen profeta, que es un hombre sabio, que se fue a la India a estudiar cómo hacer unos milagritos. No, esa persona no es cristiana, porque quien no cree que Jesús es Dios, está negando la palabra de Dios. Entonces, Dios hizo pacto con estos dos hombres. Y cuando decimos hijo de David, pensemos que no muchas personas lo llamaron así. Los demonios lo llamaron así. Cuando él cruzó al otro lado del lago y se encontró con el endemoniado de Gadareno, ¿recuerdan? El mar de Galilea. Este hombre que parecía un loco gritaba, ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¿Qué tienes conmigo? Y era una legión de demonios. Los demonios saben quién es Dios, pero no le sirven ni le adoran. Pero lo llamó hijo de David. ¿Por qué? ¿Qué le estaba diciendo?
le estaba diciendo y reconociendo como el Rey de la Gloria. Hijo de David, ¿qué tienes conmigo? En otras palabras, yo sé quién eres tú. Los demonios sabían, ¿quién eres tú? Yo sé que eres el Rey de la Gloria, su majestad. Eso estaban diciendo, pero no todas las personas lo llamaron así. Los fariseos, ni uno solo, revisa tu Biblia, lo llamó hijo de David, porque entonces le estaría diciendo, tú eres rey, te reconozco como el Rey de la Gloria, aquel rey prometido a David. Ninguno lo llamó así, pero me sorprende en los evangelios que una mujer lo llamó así, y no era una mujer judía. Vamos a Mateo 15:22. 15:22. Hijo de David significa, tú eres rey, el gobierno está sobre tus hombros, te reconozco como tal. Esta mujer se acerca a Jesús y le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Si hay alguien que ha venido por primera vez y no cree que los demonios existen, yo encuentro que la Biblia habla mucho de los demonios. Y esta mujer se acerca a Jesús y Jesús no le dice, ay, por favor, estás creyendo tú en demonios. Te engañaron de niña. No, sí existen. Cuidado, chicos, que muchos chicos se metan en graves problemas espirituales cuando se meten a jugar con la ouija, a jugar a ver que los horóscopos y a la adivinación y a todas esas cosas, que Harry Potter, que qué lindo, que qué romántico. No tiene nada de romántico ni de lindo meterse con demonios. Y esta mujer sabía lo que le pasaba a su hija y le llama Hijo de David. ¿Qué tenía esta mujer cananea? Que no tenían, por Dios, que no tenían los sacerdotes, que no tenían los judíos como pueblo. ¿Cómo es que no se dieron cuenta quién era él? Te pregunto, ¿realmente sabes quién es Jesús? Jesús no es la historia que únicamente que nos contaron de niños. Y ahora que viene la Navidad, nunca se le ocurra tomar un muñequito y decirle a un niño que ese es Jesús. Jesús no puede ser un muñequito al cual hay que cargar. Jesús es el Rey de la Gloria. Es el Todopoderoso. Es el majestuoso y soberano Dios. Oh, gloria a Dios. Es Dios. La celebración de la Navidad tampoco es el cumpleaños de Jesús, porque no es como tú y como yo. Él es Dios. No cumple años. Happy birthday, Jesús. No. Eso es humanizar a Dios. Dios es mucho más grande que un ser humano. Y ese es el Dios que adoramos. Entonces, cuando esta mujer se acerca a Jesús y le dice, Hijo de David, le está diciendo, te reconozco como el Rey de la Gloria. Lo llama por ese título. Reconozco que el gobierno del universo está sobre tus hombros. Yo sé quién eres tú. Y le asombró a Jesús tanta fe. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Cuando sabes quién es Él y crees lo que Él ha dicho. Por supuesto, la hija de esta mujer fue sanada. Se refirió a él como al Rey de la Gloria. Y esto me hace acordar que en la cruz hubo un letrerito sobre la cabeza del Señor Jesús. ¿Qué decía este letrerito? ¿Cómo? Así es. Rey de Israel, ¿no? Perdón, o rey de los judíos, o rey de Israel. Eso incomodó muchísimo a los fariseos y fueron a reclamarle a Pilatos. Y Pilato le dice, lo que está escrito, escrito está. Así se queda y así se quedó,
porque es verdad. Es el rey de Israel, pero no solamente rey de Israel, como hijo de David, como descendiente de David, legalmente. Él le pertenece el reino de Israel, le pertenece el trono legalmente. Pero no solamente nos habla de un trono de una nación terrenal, nos habla de un trono del reino de Dios. Del reino de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha recibido toda autoridad. Toda autoridad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, cuando celebramos la Navidad, o cuando hablamos a otros que lo que estamos celebrando es la Navidad, estamos celebrando a Jesús, estamos celebrando que Él nació, estamos celebrando la fidelidad de Dios al cumplir con las promesas hechas por pacto. Estamos celebrando lo que dijeron los profetas. ¿Cuántos de ustedes asisten a una comunidad familiar? Estamos viendo lo que los profetas dijeron. Y vamos a ver aquí lo que dijo Isaías 9:6, inspirados por el Espíritu Santo, Dios hablando de lo que Él iba a hacer. Isaías 9:6 dice así: porque niño nos es nacido. Los fariseos esperaban un gran general guerrero que los librara. Pero el profeta había dicho, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Está hablando de la autoridad de gobierno y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Aleluya, ese es Jesús. Y cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando el nacimiento, sí, del Rey de Israel, en un tiempo terrible, pero también el Rey de la Gloria. ¿Por qué digo en un tiempo terrible? Ahora, aquí creo que no hay judíos. Para la historia de Israel era un tiempo terrible, porque habían sido conquistados por César, Roma. Ellos no tenían rey. Israel en ese tiempo no tenía rey. ¿Por qué? Porque eran gobernados por Roma. Ya desde años atrás habían perdido la capacidad de gobernarse a ellos mismos. Entonces fueron invadidos por Babilonia, por Asiria y así el imperio persa. Pasaban las generaciones y crecían con una nación que era esclava, que servía y que tributaba, en este caso, a Roma. Entonces, para los judíos, un niño nos es nacido, un rey del linaje de David. Sí, yo sé que un día Dios lo va a cumplir, pero ¿cuándo? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos están esperando el cumplimiento de promesas de Dios? Sí, a ver, levantan los que están esperando que Dios cumpla promesas en su vida. A ver, déjenla levantada. Ahora escúchame atentamente. Dios cumple sus promesas cuando ya es imposible, humanamente es imposible. Era imposible que un rey nacido de David gobernara en aquel tiempo a Israel, porque Israel era regido, era gobernado por el duro yugo de Roma. Entonces, si nacía un rey, no iba a poder gobernar. No iba a poder gobernar, ¿o sí? No. Así legalmente el trono le perteneciera, no había gobierno de Israel en Israel, porque era el gobierno de Roma. Humanamente imposible. En esta época no va a venir el Mesías porque por culpa de Roma.
Pero cuando todo parece humanamente imposible, Dios cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque a la sencilla razón de que es Dios. Estamos hablando de promesas de Dios. Y tú y yo tenemos pacto con Dios por causa de Jesucristo. No son promesas hechas así al aire, no, son con pacto. Y cuando hay pacto, hay obligación. Dios se ha obligado a sí mismo por medio de su palabra a cumplir sus promesas. Es perfectamente fiel. Y cuando te parezca que todo se acabó, que ya no hay esperanza, que ya no hay nada, la promesa de Dios se cumple. Cuando los médicos te dicen no hay nada que hacer, cuando el dinero que no tienes parece que ya te vas a morir de hambre, etcétera, en ese momento Dios cumple. Es fiel. Y así cumplió Dios al enviar a su único hijo para que fuera rey. Hasta hoy día Israel no lo reconoce como su rey, pero llegará el día. Y está escrito que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es el Señor, es el Rey de la gloria, es el Rey de los reyes. Gloria a Dios. Deja tu mano levantada, tú que estás esperando las promesas de Dios. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias, mi Dios, porque podemos conocerte por lo que está escrito en nuestras Biblias. Gracias, Dios mío, porque tú te has querido revelar. Y nosotros te hemos pedido que tú te reveles a nosotros en este día. Señor, gracias, porque podemos ver tu gran fidelidad. Ora al Señor allí donde te encuentras, acerca de aquello que tú estás esperando y que sabes que Él lo ha prometido. Habla con el Señor al respecto. Espíritu Santo, fortalece la fe, Señor, de cada uno de mis hermanos. La palabra que predicada, mi Señor, crezca como árbol frondoso de fe, de certeza, de seguridad, de esperanza. Bendito Dios, aquí hay personas que ya se rindieron, que piensan que tú nunca cumplirás. Te pido, mi Señor, que tu Santo Espíritu obre en cada una de ellas para traer, mi Señor, fe, para fortalecer esa fe, mi Señor, y la esperanza que se basa en esa fe. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, háblales, háblanos a cada uno de nosotros, los que esperamos cumplimiento de promesas, y danos dirección en cuanto a lo que podemos hacer. Líbranos, mi Señor, de caer en la desesperanza, en la depresión, en la angustia. Yo te pido, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Mi Señor, toda persona que vino aquí con angustia, aún con desesperación, porque aún no ve cumplidas las promesas tuyas, mi Señor. Bendito Dios, fe venga a estos corazones. Paz de saber que tú eres Dios. Y que no hay nada que ocurra en sus vidas, mi Señor, en la vida de cada uno que tú no conozcas, que tú no sepas. Y Señor, cada uno de nosotros entendamos que tu fidelidad no falla.
que tú no mientes y que tú no haces acepción de personas. Gracias, Señor, por el cumplimiento de las promesas, las que hemos visto en el pasado. Pero gracias también te damos a ti por el cumplimiento futuro de tus promesas. Gracias, Señor, porque estamos seguros bajo tus alas. Estamos seguros, mi Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Y queremos que la celebración de la Navidad de este año te honre a ti, bendito Dios. Podamos hablarles a muchos de la fe y la esperanza que tenemos en ti. Y por qué celebramos con alegría. Y por qué tú eres el centro de nuestra celebración. Gracias, mi Dios. Amén. La palabra predicada es viva. Espera con expectativa lo que va a producir en ti. Medita en la semana lo escuchado. Vívelo, vívelo. Y ten mucha expectativa de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero hay personas que nos visitan por primera vez esta mañana. Y a mí me alegra muchísimo, porque me hace recordar la primera vez que yo escuché hablar de Jesús como el Salvador. Recuerdo que me preguntaron si Jesús era mi Salvador. Y yo dije, bueno, de muchas me ha librado, refiriéndome a esas oraciones de SOS o tipo 911. Ayúdame, ayúdame en este examen, Dios mío, ayúdame. Yo me refería a eso, porque no entendía la salvación. El bebé que nació en Belén, nació para morir en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo sé? Yo no lo sabía antes, pero cuando empecé a leer mi Biblia, recuerdo la primera vez que leí el 10º capítulo del Evangelio de Juan. En el versículo 17, 18, Evangelio de Juan 10, 17, 18, dice el Señor Jesús: a mí nadie me quita la vida. Dice, tengo poder de ponerla y tengo poder de volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios mío, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué mandamiento? Que muriera en la cruz del Calvario. Jesús lo sabía. Sabía que iba a morir en esa cruz y lo hizo voluntariamente. Y lo hizo porque te ama a ti. Esto es muy importante porque esto es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que el único Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, todos mentirosos, por decir lo mínimo. Y podríamos seguir la larga lista de pecados que hemos cometido, el odio, etc. Y por ello, toda persona que peca se va al infierno. Pero Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario y podernos salvar y llevar al cielo con Él. Pero es por la fe. Es por la fe. Recuerdo que ese día me dijeron, ¿es Jesús tu Salvador? Yo entendí luego que no era, que yo había escuchado muchas veces que es el Cordero de Dios, pero que nunca entendí lo que significaba. El Cordero de Dios significa que el Cordero que se ofrece en sacrificio para derramar su sangre. El Cordero de Dios, no dice los corderos, sino la salvación viene a través de Jesucristo únicamente. Y si hoy día tú crees en lo que te estoy diciendo, eso se llama fe. Pero no fe porque lo digo yo, sino fe porque lo dice la Biblia. Cuando celebramos la Navidad, celebramos que nació un Salvador. Aquel que moriría por nosotros en la cruz del Calvario.
recibiendo el castigo de nuestros pecados. Tus pecados y los míos. Por eso es que lo masacraron en la forma que lo hicieron. Él estaba recibiendo el castigo y lo hizo voluntariamente y lo hizo por amor. Yo puedo decir que nunca me ha amado nadie tanto como mi Señor Jesús. Y hoy día quiero darte la oportunidad que yo tuve en ese tiempo de recibir a Jesucristo como mi único Señor, mi único Salvador. Para esto te voy a pedir que cierres tus ojos para que puedas orar, que nadie te distraiga. Inclina tu rostro y oremos juntos en voz alta. Ora conmigo. Dios mío, me acerco a ti, reconociendo, Señor, que te he ofendido muchas veces. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y hoy, Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador. Abro las puertas de mi corazón y te invito a mi vida. Ya no quiero vivir más solo. Ya no quiero vivir más en soledad, en desamparo. Reconozco, Señor Jesús, que tú nunca me has abandonado. He sido yo el que decidí vivir sin ti. Te entrego mi vida y de aquí en adelante quiero vivirla para ti. Gracias por perdonarme, mi Señor. Oro en tu precioso nombre, Jesús. Amén.